Muy buen día con todos. En primer lugar, mi agradecimiento al comité organizador en la presencia del doctor Alejandro Paradas. En segundo lugar, la oportunidad de compartir esta excelente mesa con nuestros queridos amigos, expertos, con quienes venimos trabajando el tema de adolescencia e infancia desde hace mucho tiempo. Si me permiten, voy a buscar la presentación porque creo que Germán me lo dejó. Germán no está acá. Bueno, no lo ubico acá. No, el puntero no, la presentación. No, acá yo le quiero ver. No, es que acá está. No. No. Ok. No está acá. Bueno, no hay problema. El objetivo de esta presentación es describir los desórdenes y las adaptaciones endocrinológicas que se van a presentar cuando los jóvenes o las niñas deciden hacer actividad física, pero no solamente el ejercicio habitual, sino más bien entrando a nivel competitivo y finalmente hasta lograr ser atletas profesionales. Ese potencial impacto de estos cambios hormonales, en realidad sobre el crecimiento y el desarrollo puberal, van a ser motivo no solamente de restricciones en la función reproductiva, sino también en la densidad ósea y también, obviamente, en el crecimiento y otros problemas adicionales. Si bien es cierto, la mujer desde hace muchos años ha comenzado a participar mucho más de las actividades deportivas. Y aquí utilizo lo que es la encuesta de hábitos deportivos españoles, porque es España uno de los países que está dando mayor prioridad y presencia de la mujer en la actividad deportiva. Si bien ustedes conocen, cuando el equipo de fútbol gana, creo que todo el país reacciona. En mi país hay una fiebre por el fútbol porque después de 36 años llegamos al Mundial. Cuando Sofía Mulanovich ganó la Copa Mundial de Surf, definitivamente solo lo celebraron los surfistas. La mujer todavía sigue invisibilizada cuando obtiene títulos, no solamente deportivos. Por eso es que quería presentar esta estadística donde, creo que me disculpan. Una comparación del año 2005 al 2015, del 30% ha aumentado a un 47% y aquellas que no hacían ha disminuido a un 53%. En nuestros países también vemos que cada vez aumenta más la participación de las niñas y las adolescentes. Sin embargo, no tenemos ese soporte multidisciplinario que debería significar el apoyo para que no tenga las repercusiones que lo vamos a ver más adelante. La pubertad es ese periodo donde se alcanza la madurez sexual, hay el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la adquisición de pico de masa ósea, y es en este periodo donde debemos incentivar la práctica deportiva, básicamente para ¿qué? Lograr una mejor confianza en sí misma de la niña, del adolescente, una condición cardiovascular a futuro, lograr una mejor densidad ósea y lo que ahora es una epidemia en nuestros países, la protección frente al sobrepeso y a la obesidad. Es en este mismo periodo, sin embargo, si esa adolescente, esa joven, comienza a ingresar en actividades deportivas de alto rendimiento, por ejemplo, va a haber dos factores estresantes. Uno, que lo hace la competencia, otro que le hace el tema de mantenerse delgada, de mantenerse con un peso mínimo para poder tener mejor rendimiento, mejor performance. Por lo tanto, estas atletas tienen el riesgo de sobreentrenamiento, aunado a otro tema que vamos a ver más adelante, que es la pobre ingesta calórica. Eso va a hacer que el pulso de GnRH se vea constantemente disminuido, a la larga menor estrógeno y por lo tanto alteraciones menstruales posterior.
Esta es una revisión del doctor Charles Sultan, un famoso endocrinólogo francés, que creo que todos los infantos juveniles lo conocemos, y él hace un resumen de todas las alteraciones que pueden presentarse en adolescentes y jóvenes atletas. Y vamos a ver que en todos los ejes, tanto el hipotálamo hipófisis gonadal como el adrenal, el tiroideo, van a haber alteraciones hormonales con relación a la práctica deportiva, a la práctica del ejercicio. Pero se han agregado básicamente estos otros elementos que no los teníamos en cuenta: la participación del tejido adiposo, la participación de las hormonas, las adipoquinas, que las conocemos, la participación de las hormonas gastrointestinales y finalmente de las tisulares. Es por eso que voy a tratar de hacer una revisión rápida de lo que significa, por ejemplo, las alteraciones del ejercicio en las hormonas sexuales. Si bien es cierto que cuando se hace estudios experimentales se van a encontrar que normalmente el estradiol aumenta con un test de estimulación con GnRH, sin embargo, no se ha observado eso en las gimnastas y bailarinas de ballet. Asimismo, después de 8 semanas de entrenamiento, por ejemplo, en nadadoras, lo que se ha encontrado que hay una reducción progresiva del estradiol y el metabolismo de la progesterona durante todo el ciclo menstrual. ¿Qué nos está indicando eso? Que cuanto mayor es la intensidad del ejercicio, cuanto más temprano se inicia el ejercicio y cuando ésta depende mucho de la edad ginecológica, el efecto va a ser mucho mayor. Por eso que es importante resaltar que si no hay una ingesta adecuada, energética, estos cambios no van a poder ser reversibles. Por eso que ustedes ahí en la conclusión pueden ver que estos desórdenes hormonales son reversibles en la medida que mejoremos o el ingreso o disminuyamos la intensidad del entrenamiento. Son cambios reversibles y por lo tanto depende de quienes hacen el seguimiento de estas jóvenes para poderlas detectar a tiempo y no que se llegue al grado de amenorrea y no que se llegue al grado de osteoporosis y no que se llegue obviamente a producir otros efectos en la vida reproductiva de esta joven. En el eje adrenal, de igual modo, hay un impacto y, por ejemplo, el estrés al que está normalmente un adolescente sometido se ve intensificado en el caso de las competencias, en el caso cuando se acerca la fecha en el que van a entrar al entrenamiento riguroso. Eso hace que aumente el cortisol en sangre y eso hace también que el eje, obviamente, afecte el eje hipotálamo hipófisis gonadal. O sea, hay una sinergia entre ambos debido al estrés al que están sometidos estos adolescentes. De hecho, que no es solo la participación del cortisol, estos a su vez van a actuar sobre también la masa ósea, la misma que va a verse muy disminuida. Pero también se ha visto que esta activación, creo que me fui. El otro elemento sumamente importante y que les decía que en este momento se le está dando prioridad en sus acciones es cuando hablamos del tejido adiposo. La leptina, llamada también la hormona que regula el balance energético y que lo producen nuestras células adipocíticas, van a poder actuar también, ustedes van a ver, conforme la cantidad de grasa que haya en el organismo. A mayor grasa, tejido graso, mayor nivel de leptina. Sin embargo, en las gimnastas, en las adolescentes que practican actividad física, vamos a ver que hay una disminución persistente en el valor de leptina. Eso hace también, a su vez, que disminuya la secreción pulsátil de GnRH y, por lo tanto, de gonadotrofinas y, finalmente, de estrógeno. Por eso es que decimos que el papel fundamental que cumple la leptina está relacionada con mantener un balance energético en el organismo. ¿Qué es la disponibilidad energética?
es aquella cantidad de energía que mantenemos después que el adolescente o quien practica ejercicio lo ha realizado para el resto de sus funciones adicionales. Es decir, si acá vemos una pequeña fórmula, creo que está esto. La ingesta calórica diaria menos el gasto energético que se realiza por el ejercicio sobre la masa libre de grasa, ese componente que queda y que nos va a servir para la función inmunológica, para la función reproductiva, para las funciones endocrinológicas adicionales. Es lo que conocemos como disponibilidad energética. En jóvenes, esa disponibilidad decimos que ocurre alrededor de las 45 kilocalorías por kilo de masa libre de grasa por día. Pero para yo tener un balance energético, es decir, ese depósito que me queda después de haber cumplido no solo el ejercicio, sino el resto de funciones, es importante que ese valor no sea menor de 30 kilocalorías. ¿Para qué? Para que la función, principalmente la función reproductiva, se mantenga. Esto es una de las, desde el año 1999 en que se pudieron dosar los valores, pero hoy sabemos, un reciente estudio, de que en realidad no hay un valor límite, es decir, no se ha podido demostrar en el laboratorio que llegando a 30 ya estamos produciendo la alteración de la menstruación. Sin embargo, conforme disminuye ese balance energético, obviamente la función menstrual va a verse cada vez alterada. Por lo tanto, para prevenir las alteraciones menstruales, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer el seguimiento de cuánto estamos con ese balance energético. Por eso que la primera recomendación en el tratamiento de estas jóvenes no es precisamente iniciar los anticonceptivos orales, si es que antes no hemos evaluado cómo está la cantidad de grasa, cuál es su ingesta y obviamente si no tenemos el apoyo multidisciplinario de otros miembros del equipo que evalúa adolescentes y que es una característica de este grupo profesional. Y esta es el resumen, digamos, de lo que significan las alteraciones endocrinológicas que se producen en estas adolescentes. El intenso entrenamiento, por un lado, produce el estrés, que a su vez va a activar la hormona liberadora de corticotropina, el cortisol, y que va a actuar sobre la densidad de masa ósea. El intenso entrenamiento, ¿qué es lo que condiciona? Demanda mayor disponibilidad de energía, pero la ingesta es pobre. Por lo tanto, ¿qué hace? Hay un balance negativo. Ese balance negativo aumenta la secreción pulsátil ¿de qué? De GnRH y por lo tanto de las gonadotropinas, tanto FSH como LH, finalmente disminuye estradiol y lo que va a hacer como consecuencia en la función reproductiva, retardar la pubertad por un lado y por otro, en aquella que ya está establecida, las alteraciones del ciclo menstrual. Al mismo tiempo tenemos un efecto mecánico, obviamente el ejercicio, la actividad física, que a su vez activa otros elementos a nivel de la masa ósea. No me voy a detener en el tema de la masa ósea porque si no, no completaría los 20 minutos que nos han dado. Pero les decía que esta restricción en el balance energético, la disminución de peso y la disminución de grasa, de masa grasa en el organismo, va a activar lo que conocemos el sistema de adipoquinas. Esas también, a su vez, son las que van a actuar a nivel de masa ósea. Creo que ese es el resumen que se puede hacer de todos los posibles desórdenes observados durante la práctica intensa del ejercicio. Entonces, ¿cuál es nuestra aproximación para poder orientar mejor a nuestros adolescentes y sobre todo a sus padres y también a sus entrenadores? Es importante decirles que si hay un balance energético adecuado, obviamente tendremos un estado de menstruación regular. En el otro lado tenemos una salud ósea óptima. Conforme esa reducción en la energía se va dando, entonces vamos a tener o bien alteraciones menstruales subclínicas, vamos a tener baja densidad ósea y si eso continúa,
obviamente llegamos a la amenorrea hipotalámica y finalmente a la osteoporosis. Entonces, hoy sabemos que la menstruación es un signo vital y es un elemento que nos permite evaluar cómo está el resto de las funciones hormonales en esa joven y en la mujer. Esto es, creo que una repetición del anterior y de todos los mecanismos que se activan, sobre todo en lo que yo me refería, los adipocitos y todo el sistema de adipopectinas. Y pasemos a los efectos entonces. ¿Cuáles son esos efectos que tenemos frente a la restricción energética? En primer lugar está la menarquia y en las adolescentes que practican ejercicios físicos intensos hemos visto que puede retrasarse hasta un año, en promedio que puede ir desde los 0.4 hasta 1.5 años. El retraso en la menarquia está en relación con la práctica deportiva, con la intensidad, con las horas que se practica durante la semana y obviamente con el balance energético, ¿no? Actualmente ya no se sostiene, que decíamos anteriormente, que se necesitaba 48.5 para que se presente la ovulación, 48.5 kilos para que se presente la ovulación. Lo que sí sabemos es que, porque eso está en relación, obviamente, del índice de masa corporal. A medida que la talla sea mayor, probablemente ese peso también sea mayor, pero no necesariamente estamos alcanzando, ¿qué? Lo que es la grasa, la masa grasa límite para producir ovulación, que no debe ser menos del 17%. ¿Cuáles son entonces estas alteraciones menstruales? La incidencia va entre el 4 llega hasta el 70%. Y como les decía, es mayor en aquellos deportes llamados estéticos o en aquellos donde haya mayor resistencia y categorías por peso. Se dice que en las gimnastas pueden llegar hasta un 100%. Sin embargo, también, de acuerdo a cada deporte, vamos a tener esa incidencia. En segundo lugar, cuanto menor porcentaje de grasa corporal haya, mayor sea la intensidad del entrenamiento y va a ser mayor las incidencias de alteraciones menstruales. Y finalmente, ¿en cuáles estamos? Aquellas que producen retardo de la menarquia, oligomenorea, hasta llegar a la menorrea. Es decir, hay una gama de alteraciones y muchas veces no encontramos las alteraciones como tal. Si ustedes van a ver acá, no las vemos, simplemente la joven se puede quejar que hay ciclos que no le vienen, otros que sí, y generalmente la asociamos a que tiene corta edad ginecológica y por lo tanto no necesita tratamiento. Sin embargo, hay que ver cómo está su calidad y su cantidad de grasa. Entonces, por eso que es importante tenerlo en cuenta que estas alteraciones van a ir desde la evidencia hasta aquellas subclínicas. Aquí tenemos la prevalencia, de hecho, una de ellas es la menorrea, sobre todo en las gimnastas, pero hemos encontrado que también el otro elemento es los defectos de la fase lútea. Esa es una de las acciones en las que puede ser una fase lútea mucho más corta y en la que se requiere dar el tratamiento justamente para corregir el ciclo. La siguiente. Porque ¿cuáles son las secuelas que van a dejar si nosotros no damos tratamiento a tiempo? Puede haber una infertilidad transitoria, es cierto, hay una baja densidad de masa ósea, riesgo incrementado de fracturas, sobre todo las fracturas de estrés, y finalmente alteraciones en la función cardiovascular. Decimos que también todos estos factores alteran la función endotelial y a la larga también puede producirse ese elemento cardiovascular importante que va a tener impacto en la salud futura. Y voy a pasar acá. Casi todos hemos siempre hablado de lo que es la triada del atleta y en la que 3 elementos importantes tenía que haber: amenorrea, o alteraciones de la alimentación, osteoporosis. Sin embargo, ese diagnóstico era difícil porque no se cumplía exactamente y veíamos que hay otras alteraciones alrededor. ¿Cuáles son esas otras alteraciones? Principalmente un balance energético negativo. Ese es el elemento fundamental que lleva a las alteraciones menstruales. Cualquiera de esos signos que hayan ya se puede considerar como una posibilidad de que
que esta joven atleta puede estar llegando a este síndrome. Por eso que hoy se conoce que la triada del atleta también es un fenómeno metabólico, y en la medida que no corrijamos eso, vamos a llegar a estas consecuencias. Por eso que hay un espectro, hablamos de un espectro de triada, porque ya no encontramos la clásica, sino también podemos encontrar alteraciones subclínicas, podemos encontrar reducción en la densidad ósea y finalmente trastornos no evidentes en la alimentación. Por eso que la Asociación Canadiense para el Desarrollo del Atleta ha establecido 7 fases en lo que es el desarrollo de un atleta. Y en ellas están, básicamente, en primer lugar, si se empieza en la infancia, que este sea para activar los sistemas. Luego, para que el deporte sea de diversión. Finalmente, recién cuando empieza la pubertad, recién cuando estamos después de 13, 14, 15 años, recién aprendemos a entrenar. Finalmente, para aprender a competir y luego ganar. O sea, no podemos a los niños exigirles que tempranamente deban hacer especialización en un deporte, sino que esto debe ser progresivo. Y es mejor si es después de los 13 años y mejor si es antes de los 15. Solo así podemos decir que no va a afectar su masa ósea, que no va a afectar su función cardiovascular y menos su función reproductiva. Creo que con esta termino. Solo 2 recomendaciones importantes. Entonces, por eso que debe haber una guía tanto para padres como para los entrenadores, y debe ser un abordaje multidisciplinario, según el deporte individualizado, y también se debe promover en los adolescentes no solamente la práctica de ese deporte, también combinar con otras actividades en las que puedan desarrollar otros aspectos y no centrarse solo en el deporte. Finalmente, lo que quería resaltar es que antes de indicar los anticonceptivos orales para recuperar la función del ciclo menstrual, evaluemos bien a esta joven y veamos que su balance energético sea el adecuado, que su tejido graso sea el correspondiente para su edad y recién poderle dar el tratamiento respectivo, ¿no? Finalmente, agradecer y a recordar siempre a mi hija, que fue la que me inspiró mucho en la práctica de la gimnasia, y conocer con ella todos los procesos que recibía. Muchas gracias por su atención.